a profundizar o aterrizar un poquito más lo que decíamos de las características o los atributos que tiene la soberanía en función de, pues, todas esas teorías, de todos esos detalles o información que nos da nuestra Constitución. Inicialmente, entonces, ¿qué características va a tener? ¿Ok? De esas características, lo que vamos nosotros a apreciar es que es un poder máximo. Entonces, como nos lo dicen esas teorías y nos lo dice la Constitución, pues por encima de esa Constitución, digo, por encima de esa soberanía, no va a existir otro poder más allá de la soberanía. Es un poder primigenio, es decir, se origina del pueblo y para el pueblo. Pertenece al pueblo tal y como lo vemos en los puntos que están precisamente aquí en esta diapositiva, pero recuerda que también nuestra Constitución nos dice que debe de beneficiar precisamente al pueblo, ¿ok? El mismo artículo que leímos hace rato nos dice que pues se instituye o dimana más bien del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. Entonces, en eso también se basa en que le pertenece al pueblo y es igualmente un poder primigenio, algo que se origina de ese elemento del pueblo y que es utilizado para beneficio del pueblo. E igualmente es algo originario, algo específico. Ya una vez que el Estado tiene esos tres elementos que dijimos, esenciales, territorio, población y gobierno, pues se desprende en consecuencia nuestra soberanía. Entonces es algo originario, algo único precisamente de todos los estados. Igualmente es inalienable e imprescriptible. Inalienable quiere decir que nada ni nadie puede quitar esta soberanía o este poder soberano a ningún país. Va no solamente de la mano de los principios que ya vimos de no intervención que modernamente tenemos y que va de la mano de las teorías que hace unos instantes atrás vimos, ¿ok? Sino que se refiere a que no obstante que exista afanes de intervención como modernamente lo vemos con algunos países que realizan esas intervenciones políticas o hasta cierto punto militares, políticas en el sentido de dar cierto grado de opinión, como por ejemplo lo hace Estados Unidos, emite su opinión y entre comillas recomendación que obligatoriamente se le tiene que dar eh, pues validez a esa opinión y ejercer algo en consecuencia de esa opinión, vaya. No obstante que exista eso, pues se entendería que la soberanía nada ni nadie te lo va a quitar. ¿Por qué? Porque como Estado va de la mano de tu individualización, es decir, del nombre que ya identifica a ese territorio geográfico en específico. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que dentro de esas intervenciones políticas y militares, Estados Unidos quiere intervenir vamos a suponer, a Argentina, ¿ok? Entonces, va a realizar esa intervención política y hasta cierto punto vamos a suponer que también militar, y no obstante que a lo mejor en las noticias veamos información que diga que Estados Unidos ha realizado este nivel o esos dos niveles de intervención política y militar hacia el Estado de Argentina, esa frase, Estado de Argentina, ¿qué es lo que implica? Que tiene soberanía, no obstante esa intervención que se está realizando. ¿Por qué? Porque no hay nada más allá eh, de ese poder soberano. Específicamente, esa soberanía identifica ese territorio, lo individualiza como Argentina, ¿ok? Entonces ahí vemos esa característica de inalienabilidad que se tiene modernamente hoy en día. Ahora, es imprescriptible, yo no la puedo someter a un periodo de tiempo de vigencia. Vamos a suponer, si nuestra Constitución, como bien ustedes me dijeron hace rato, es de 1917, ¿ok? Atinadamente así lo mencionaron y es correcto.
Vamos a suponer que de 1917 nosotros le damos una vigencia o un tiempo de uso a la soberanía de 50 años. Ay, pero ya vamos en el año 60 y se nos olvidó renovar la Constitución e igualmente renovar la soberanía. Pero no obstante ello, nosotros seguimos siendo la República Mexicana, el territorio mexicano, seguimos teniendo territorio, población y gobierno mexicano, ¿ok? No obstante que dijimos que iba a durar nuestra Constitución 50 años y por ende la soberanía también. Entonces, eso hace las veces de que sea imprescriptible, ¿ok? Imprescriptible en ese sentido, ¿vale? Entonces, esa parte también es muy, muy importante que la tomemos en cuenta, ¿ok? Y se fundamenta en un régimen jurídico, ¿por qué? Porque la soberanía o el ejercicio de esa soberanía no solamente, al menos en nuestra Constitución, viene en ese artículo 39, 40 y 41 que están en nuestra Constitución, sino que igualmente todas las bases para el ejercicio de las funciones del Estado en función de todos sus elementos están en la Constitución y esa misma Constitución va dando las bases para que esos tres poderes ejerzan sus funciones de manera correcta y a la vez permitan que de hecho y de derecho la soberanía se pueda ejercer. ¿Cómo? Con base en esos lineamientos constitucionales. Ahora, fíjate bien, nuestra constitución tiene, digo, nuestra constitución, nuestra soberanía, perdón, tiene ciertas limitantes, ¿ok? Así como tiene manga ancha o es un poder supremo, también todo poder tiene que ser regulado, tiene que ser limitado de manera eficiente para evitar pues, absolutismos, para evitar excesos, como a veces llega a suceder. Entonces, esas limitantes, vamos a ver el primero. Este, una de esas limitantes, fuera del bien público temporal, ¿ok? Fuera de sus funciones que estén encaminadas a lograrlo, el Estado ya no es soberano porque no es competente ya. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Se refiere a que si el Estado tiene ciertos objetivos y por azares del destino esos objetivos se pierden, ya no se materializan, el ejercicio del poder pleno ya no se ejerce de manera soberana, entonces la soberanía no se extingue porque decíamos es inalienable, es imprescriptible, no va a dejar de existir, sigue existiendo territorio, población y gobierno, por lo tanto existirá soberanía, pero no se va a poder ejercer de manera plena. Te voy a dar un ejemplo cuando sucede esto. En las formas de Estado de gobierno dictatoriales, por lo que vimos en las clases anteriores. La dictadura se basa en una persona o en un grupo de personas que va a estar ejerciendo precisamente esta parte del ejercicio del poder del dictador. Recuerda que pues el dictador va a permitir ciertas libertades, ciertas obligaciones, ciertos derechos, pero solo lo que él diga es plenamente válido. Pero todo esto va a ir en función de intereses personales o grupales, no tanto en función de del resto de la población, ¿vale? Entonces, en ese escenario ya no hay un bien público temporal. El Estado soberano, como venía trabajando antes, ya no puede continuar bajo esa estructura porque ya hay algo que lo limita en su mayoría, ¿ok? Porque solo hay libertades, algunas que te permite el dictador u otras que hasta cierto punto te limita, ¿no? De alguna forma. Entonces, esto implica que ya no es competente la soberanía para ejercerse de manera plena. Y ante esos escenarios, pues lamentablemente la soberanía tiene ciertos límites. ¿Ok? Ahora, segundo puntito. El Estado solo es soberano dentro del campo mismo de su esfera, que debe de desarrollar su actividad. Fuera de esa esfera, la soberanía no existe. ¿Esa esfera a qué se refiere? Se refiere al territorio, ¿ok? Lo que geográficamente hablando ya es ese Estado en sí mismo y en función de ese elemento territorio se ejerce esa soberanía. Bueno, pues por lo tanto, solo en ese territorio las leyes, las autoridades mexicanas,
poniéndonos como ejemplo, son plenamente válidas, al grado de que tenemos leyes federales que son válidas en todo el territorio, leyes estatales que son válidas en los estados de la república de nuestro país, pero si yo las quiero ejercer en otro territorio, en otro país, en Estados Unidos o, por ejemplo, en España, en alguna provincia de España, yo quiero que ahí se haga valer, se haga cumplir cierta ley mexicana, pues el Estado español con todo lujo y todo derecho me va a decir que eso no se puede. ¿Por qué? Porque España no es territorio mexicano y tampoco forma parte de la República Mexicana. Entonces, fuera de esa esfera que se llama México en otro territorio que no es México, pues bueno, la soberanía legal en este caso no se podría aplicar. Otro ejemplo, en cuanto a autoridades. Nuestras autoridades mexicanas únicamente son competentes en nuestro país, ejercen funciones únicamente en nuestro territorio. Si yo quisiera que mis autoridades mexicanas fueran y ejercieran su poder en otro país, por ejemplo en Estados Unidos, pues bueno, no lo podrían hacer y menos ostentándose como eso, como soy una autoridad mexicana y vengo a aprender, a capturar a cierto delincuente. No, no puedo hacerlo, y muchísimo menos en otro territorio que no es México. ¿Por qué? Porque ahí yo ya no tengo competencia. Es más, ahí yo ya no soy autoridad. ¿Ok? Y tampoco estoy habilitado para ejercer lo que como autoridad en México podría realizar, más si se trata de realizarlo en otro estado, en otro país donde no tengo esas facultades, ¿ok? Entonces, esto es a lo que se refiere precisamente esa parte de la esfera territorial, por así decirlo. Ahora, el otro puntito, el Estado, ¿ok? Tiene su competencia en lo relativo al bien público temporal y en ese sentido su soberanía es relativa, ¿ok? Ese bien público temporal, digamos que son los objetivos, y lo vamos a ver en las otras sesiones, son los objetivos que como Estado yo tengo que buscar para beneficio o desarrollo integral de mi población en todos los aspectos económico, social, político, cultural, educativo, etcétera. Pero es temporal, ¿por qué? Porque atiende a una época y a una población determinada. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos cierto grado de necesidad, cierto grado de desarrollo, pero generacionalmente nuestro desarrollo no es igual que generaciones anteriores como la de los años 30, la de los años 70. En esas épocas, pues teníamos un desarrollo y una cuestión financiera totalmente diferente a la de ahora. Obviamente nuestra población tenía otro desarrollo, otras actividades totalmente diferentes a las de ahora. Entonces no podríamos mantener, digamos, la misma estrategia que estamos buscando, no la podríamos mantener, digamos, lo de los años anteriores, lo de los 70, mantenerlo en estas épocas modernas. ¿Por qué? Porque son sociedades totalmente diferentes, son contextos, históricos totalmente diferentes, hay necesidades totalmente diferentes, por algo es temporal. Entonces, el Estado debe de atender precisamente a eso, a una necesidad en concreto, de una época en concreto, y poner todos sus mejores esfuerzos para poder permitir el desarrollo integral de su población en lo que requiera. Pero no porque mi población tenga aspectos que desarrollar, por ponerte un ejemplo, siempre finanzas, política, educación y cultura, pues quiere decir que a los cuatro siempre los tengo que alinear a que avancen esos cuatro temas, ¿no? Vamos a suponer que ahorita nuestra población está bien en finanzas y en política, pero le falta desarrollo en cultura y educación. Entonces, esos otros 2 aspectos que están bien, los mantengo como están, y lo que falta desarrollar o mejorar, pues a eso se enfoca el bien público temporal, a satisfacer necesidades, pues para que eso cultural y educativo avance de una manera adecuada, ¿para qué? Pues para que la población se desarrolle en ese aspecto. Igual y a lo mejor eso es ahorita para este año, pero dentro de 2 años a lo mejor tenemos que mejorar en cuestiones financieras y todo lo
demás está bien. Por eso se refiere a que es relativo, atiende a necesidades, épocas, a población en un contexto en específico. ¿Ok? Ahora, nuestra soberanía solo se limita, como lo vemos en el cuarto punto, solo se limita a ejercer su poder supremo y de mando en su estado, ya que fuera de este, la soberanía es inexistente. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere? Volvemos a lo que mencionábamos hace unos instantes atrás. Este poder supremo, pues, específicamente, se ejerce, pues, en el territorio, en el gobierno en específico, y no hay un poder por encima de la soberanía, ¿ok? Y conforme al mismo, pues, se entendería que, el Estado debe de realizar, una estructura eficiente para que ese poder supremo pueda bajar hacia la población. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, bajar hacia la población y en beneficio para la población. ¿Cómo? Pues a través de los poderes de la Unión, como lo veíamos hace rato en la Constitución, en el artículo 41 que nos dice: "El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión". Pues bueno, eso es a lo que se refiere ese ejercicio supremo del poder. No solo me voy a basar en el territorio, población y forma de gobierno o de Estado que ya adopté, sino que además voy a dividir ese poder en la estructura de los poderes de la Unión para lo que es el caso de nuestro país, y con base en esos poderes de la Unión, supremamente yo voy a bajar el poder, lo voy a dividir para que beneficie a la población en esos 3 aspectos que el poder del Estado se debe de dividir y se debe de alinear y debe de desarrollar, ¿ok? Fuera de eso, digamos que la soberanía es inexistente, inexistente de hecho, porque de derecho sí existiría. ¿Por qué? Porque lo decíamos hace rato, pues si no hay poderes, pues bueno, no importa, no existen o desafortunadamente no están. Eh, pero existen los otros elementos esenciales. Entonces, en sí el Estado sigue existiendo. ¿Por qué? Porque de hecho están esos elementos. Jurídicamente hablando, están validados en nuestra Constitución, pero de hecho, en la práctica, no hay cómo bajar el poder que se desprende de esos elementos esenciales. ¿En qué? Pues en unos poderes de la Unión eficientes que beneficien a la población. Entonces, ese sería el detalle, por eso se dice que es inexistente de hecho. ¿Por qué? Porque el poder existe, la soberanía existe, los elementos esenciales del Estado existen. Mi problema es que no tengo cómo bajar ese poder de la manera en la que debe de estar estructurado de manera eficiente o estructurado como lo dice mi Constitución, ¿ok? Entonces ahí tendría yo una inexistencia temporal, pero obviamente ya llevándola a la práctica, pues diríamos que la soberanía pues se refrenda, ¿no? O sea, no prescribe, se retoma y se lleva a la práctica. Ahora, ¿qué atributos entonces va a tener nuestra soberanía? Bueno, los atributos que va a tener nuestra soberanía, como ya lo vimos, pues es que es inalienable, imprescriptible, dimana o se origina del pueblo, en beneficio del pueblo, está sujeta a un ordenamiento jurídico, en nuestro caso necesita de los poderes de la Unión para que se pueda practicar o llevar a cabo, ¿ok? Y con base en esa soberanía, pues nuestras autoridades tienen su competencia práctica, ¿ok? Sin embargo, bueno, la problemática que a veces tiene la soberanía, como lo decíamos con los politólogos que vimos, es que en algunas ocasiones, bueno, se tiene ese poder pleno, el problema es que a veces las decisiones que recaen en un conjunto de personas se ejercen de maneras máximas, es decir, pensando que ese poder es mío, mío, y por algo me lo dieron a mí nada más, pero ya no le busco el beneficio de ese poder hacia el pueblo, me olvido de esa parte. Entonces, en algunas ocasiones es ahí cuando la soberanía peligra, porque es cuando se dice que el Estado comete atropellos, como pues a través de las funciones de esas personas que olvidan esa parte, que ese poder no es suyo, se les dio por algo, pero el poder le pertenece al Estado para beneficio de su gente
gente, no para beneficio de ellos. Sin embargo, un atributo, acuérdate que es, pues, que sirva para el pueblo, que beneficie al pueblo, que nos ayudemos del pueblo para que se ejerza esa soberanía a través de los poderes de la Unión, a través de la gente, pues, que forma parte de esos poderes, ¿no? De los empleados de gobierno, si lo queremos ver así. ¿Ok? En las siguientes clases, ya para no, digamos, tomarles un poquito más de tiempo porque ya van a dar las 9. La siguiente clase, acuérdense que tenemos nuestra conferencia y pues tenemos que presentarnos, la conferencia es de 9 a 11, pero vamos a llegar normal a nuestra clase a las 8 de la mañana. Vamos a ver rápidamente lo que implica la organización y estructura del Estado, basándonos en ese artículo que veíamos hace rato, en el artículo 40, para verificar por qué es una república democrática, representativa, laica y demás. Y de manera muy general verificar la forma de Estado, es decir, cómo está estructurado a nivel federal y a nivel estatal nuestro país. ¿Por qué de manera muy genérica estos temas? Porque en sí estos temas los vamos a retomar un poquito más a profundidad en derecho constitucional. Únicamente aquí vamos a ver las bases del por qué está estructurado así en función de la Constitución y qué relación obviamente tiene con nuestra materia de teoría general del Estado. Y también iremos viendo algunas teorías en las que se basan en los objetivos o funciones del Estado para que comprendamos esas teorías de cómo está el Estado idealmente estructurado para ejercer sus funciones y cómo es que estas teorías, como lo hemos visto con otras, aun cuando sean antiguas, pues tienen un uso práctico, un uso real hoy en día para que también comprendamos el por qué tenemos esa estructura, el por qué ciertos poderes funcionan de determinada manera, ¿ok? Para que de manera eficiente, pues el Estado sí cumpla sus funciones a través de esos 3 poderes que sabemos que tiene, ¿ok? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario?